Hola, ¿qué tal? Bienvenidos familia de Núcleo, Matrimonio y Familia. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio, nuestro podcast, donde vas a poder encontrar temas relacionados al matrimonio, a la familia, a los hijos y muchísimos temas más que hablan sobre el núcleo de esta sociedad que es la familia. Y bienvenido una vez más a nuestra cuarta y última parte de esta serie que nosotros llamamos Nuestra historia de la ruptura a la restauración. Así, estamos muy contentos de estar con ustedes. Vamos a seguir platicando un poco acerca de nuestro proceso, de lo que vivimos como matrimonio. Y en los capítulos anteriores hablábamos de que fue un momento difícil la separación, pero pues Dios tenía algo, esperanza en nosotros, ¿no? Y gracias a su misericordia, pues nos dio la oportunidad de volver a juntarnos, de poder creer que Él tenía un plan para nosotros. Y aquí estamos ya, claro. Y yo quiero decirles algo muy importante. Nosotros regresamos, pero quiero decirles que nuestros problemas no se acabaron, ¿verdad? La circunstancia difícil por la que estábamos batallando, pues no desaparecieron automáticamente. Así es, Claudia, regresamos con esperanza, pero pues sabemos que todavía hay esos problemas que no van a desaparecer como por arte de magia, ¿no? O sea, es un proceso, es una decisión, el volver, el saber que vamos a enfrentar esos mismos problemas, pero ahora tenemos que tener una estrategia, cómo los vamos a responder, ¿no? Cómo vamos a reaccionar cuando vengan estos problemas. ¿Vamos a estar igual juntos, reaccionando como siempre que nos llevaron a la separación? ¿O vamos a tomar la decisión de, ¿sabes qué? Ser sabios, saber, Señor, guíanos en tomar esta decisión en esta situación que no estamos de acuerdo, pero como pareja queremos resolverla y crecer? Y sí, definitivamente el volver a estar juntos fue una decisión muy importante, una decisión de verdad llena de esperanza, pero al mismo tiempo el construir ese matrimonio, construir esa relación fue un proceso. Fue un proceso en el que ambos estuvimos trabajando, en el que ambos decidimos comenzar ese proceso y empezar a construir lo que fue nuestro matrimonio, lo que es nuestro matrimonio. Y creo que teníamos que estar como en la misma sintonía, ¿no, Claudia? Porque o sea, ya el volver, en tomar esa decisión, que era algo muy importante, teníamos que estar los dos conectados, o sea, como digo, en sintonía para poder volver a crecer, pues, o sea, que el problema ya no vuelva a ser separación, sino que el problema sea un momento de crecimiento, como nos iba a ayudar ese problema a crecer como matrimonio, o sea, la realidad es que muchas veces por las batallas pasamos por áreas difíciles que nos hacen crecer, y hoy podemos recordar muchas cosas, Claudia, o sea, tú no me vas a dejar mentir, tantas cosas que hemos recordado que decimos. Me acuerdo que este problemita, si una bomba estallaba en la casa, y ahora dices, por lo que peleamos, o sea, cosas mínimas que incluso nos llevaron a la separación. Pero en ese momento cuando ya regresamos, tú, por ejemplo, como que de qué te acuerdas, qué fueron esos cambios que hicimos. Pues mira, el primer cambio que hicimos, que fue el más, y yo siento que es el más importante, es que empezamos a buscar a Dios juntos, algo que no hacíamos. Nosotros nos conocimos en la iglesia, y cuando nos conocimos y nos casamos, pues descuidamos esa área. Lamentablemente yo siento que ahí yo fui el que te jalé allá, descuidar el área de congregarnos, de estar en la iglesia. O sea, pero al momento de juntarnos otra vez y de buscar que el matrimonio, Reconciliación. o sea, esa reconciliación, lo más importante fue que pusimos a Dios ahora en el centro. Ya no éramos nosotros, era Dios en el centro del matrimonio, con los mismos problemas,
pero encontrando otra manera diferente de solucionar los problemas, ¿no? Yo me acuerdo que en mis momentos de soledad, en los que yo estaba sola, que era bastante tiempo, yo me dediqué a buscar a Dios, a orar, a estar leyendo y estar viendo de qué manera podíamos solucionar o de qué manera yo podía actuar ante los desafíos. No quiero llamarle problemas, quiero llamarle desafíos que íbamos teniendo poco a poco, porque obviamente en el momento en el que ya regresamos, pues seguían esos desafíos, pero yo ya no los quería ver como si fueran esas cosas que nos separaban, como dices tú, sino de qué manera podíamos superarlos, de qué manera podemos superar esta situación que nos había sobrepasado tiempo atrás. Así que sí fue algo muy importante para mí el estar dedicándome a buscar a Dios y poder leer y que la palabra fuera la que me guiara en las diferentes decisiones. Yo siempre creo que hay temores, ¿no? Cuando regresas, pues hay un temor de qué puede pasar. Vuelve otra vez a tu mente. El enemigo no se va a cansar, o sea, no va a descansar en traer cosas a tu mente de separación, de que no se pueden hacer las cosas, pero la realidad es que, o sea, el estar conectados con Dios te ayuda a pasar ese proceso. Yo pienso que es la única manera que pudimos lograr la reconciliación, a través de eso. Pero también necesitábamos que alguien nos guiara cómo tomar decisiones o qué cosas sí estaban bien o qué cosas estaban mal. Porque yo sí me acuerdo que, discutíamos por X situación y yo decía, pero ¿quién está bien en esta decisión? O sea, yo podía decir, no, o sea, yo estoy bien, y tú decías, no, es que yo también estoy bien. Y como quién nos puede sacar de la incógnita de quién está bien. Qué importante es poder tener a alguien que te pueda dar algún consejo, alguna palabra de aliento en estos momentos difíciles, ¿no? Cuando uno está joven y la verdad es que va apenas experimentando situaciones como las que pasamos nosotros. Y en esta etapa ya empezamos a vivir otras cosas. Claro, obviamente no queríamos regresar para repetir la misma historia. Necesitábamos comenzar a escribir algo diferente y llegó la etapa donde estábamos escribiendo algo diferente, que fue la etapa donde quedé embarazada, ¿te acuerdas? En esta etapa pues fue una etapa, la verdad, muy hermosa. Era nuestro primer bebé. Al principio de nuestro matrimonio nosotros dijimos que queríamos tener hijos rápido. O sea, al principio dijimos, ay, sí, hay que tener hijos rápido. Y luego, rapidito les cuento, fuimos al doctor y el doctor dijo, ¿sabes qué? No vas a poder tener hijos, al menos que entres en unos tratamientos por X cosa que yo tenía. Después de eso dijimos, ¿sí será buena idea tener hijos tan rápido o nos esperamos? Y después dijimos, bueno, mejor nos esperamos. Y ya desistimos de esa idea. Entonces, después se vino todo lo que les estamos platicando. Pero en esta etapa es que estamos diciéndole a Dios, Dios, queremos un hijo, pero sabíamos que necesitamos ir al doctor porque ya nos había dicho, ¿verdad? Sí. Pero nosotros empezamos a decirle, Señor, pues queremos un hijo y pues tú haces milagro, y empezamos a orar, y mientras nosotros íbamos en nuestro matrimonio caminando y construyendo, pues descubrimos que estaba embarazada. Y ese fue un momento muy bonito, muy hermoso, porque fue un regalo que Dios nos envió. Fue una respuesta a una oración que nosotros le empezamos a hacer a Dios. Entonces fue algo muy maravilloso. Pero esa llegada con nuestro hijo, donde venían las ilusiones, donde venían obviamente responsabilidades, nuevos retos,
pues también nos llevó a tomar decisiones que no fueron tan fáciles. En lo particular para mí, tuvimos que cambiarnos de ciudad por diferentes situaciones y fue donde empezamos a vivir una vida muy diferente a lo que vivíamos antes, ¿verdad? Nosotros pues nos cambiamos de ciudad, empezamos a asistir a una iglesia donde nos invitaron y la verdad fue una de las experiencias más hermosas de nuestra vida. Llegamos a un lugar donde nos abrieron las puertas, un lugar donde nos hicieron sentir parte de esa familia, donde nos ayudaron, y fue ahí donde empezamos a experimentar y a ver qué era un matrimonio, de qué se trataba el matrimonio. ¿Te acuerdas de algo? Sí me acuerdo, Claudia, porque la verdad es que éramos muy jóvenes y me acuerdo que éramos hasta los más jóvenes del grupo. O sea, sí, y me acuerdo que aprendíamos tanto de estos matrimonios que ya tenían experiencias, que habían pasado por diferentes etapas en sus matrimonios, también difíciles, pero que al final nos ayudaron. O sea, aprendimos a mejorar en cómo tratarnos, en cómo ser padres, en esta etapa que estábamos viviendo, y en muchas áreas. O sea, la realidad es que hoy lo veo en los grupos de matrimonios, que cuando unas personas están jóvenes no quieren invertir, Claudia, no quieren invertir en su matrimonio porque están jóvenes, porque piensan que tienen todo por delante, pero la realidad, yo nomás quiero darles un consejo: que busquen en ser guiados por otros matrimonios, en relacionarse en grupos de matrimonios, en ir y tratar de aprender todo lo que se pueda para poder usarlo en tu matrimonio, ¿verdad? Uh-huh. Pero en nuestro matrimonio fue algo muy importante, porque algo bien claro es que un hijo no viene a reparar nada. Un hijo no va a venir a reparar un matrimonio. Lo que pasó en nuestro matrimonio fue que nosotros entendimos que necesitábamos ayuda, necesitábamos guía, necesitábamos fortalecer nuestra relación para poder comenzar a construir un matrimonio sano y por ende una familia sana. Porque si seguíamos en la misma situación en la que estábamos, sin recibir esa guía, pues obviamente nuestro hijo iba a llegar a un matrimonio pues con problemas, destrozado, en el mismo círculo vicioso que podíamos ver estado. Entonces, el llegar a esta comunidad que llegó y nos abrió las puertas fue una experiencia muy bonita, porque nosotros no habíamos experimentado esto. En este lugar había comunidades de matrimonios y sí, como dices tú, llegamos a estas comunidades y éramos, yo creo que los más chicos, es verdad, pues apenas teníamos como 22 años. Entonces llegamos y recuerdo algo muy importante, que decidimos abrir nuestro corazón y decidimos decirle: ¿sabes qué, Dios? Transfórmanos. La realidad es que no fue fácil. No fue fácil, fue un proceso donde tuvimos que aprender muchas cosas y desaprender otras muchas. Pero fue un momento en el que, como dices, aprendimos de muchísimos matrimonios, aprendimos de parejas que ya tenían muchos años de casados, que ellos también habían pasado por momentos difíciles, así como lo habíamos pasado nosotros. Pero esos matrimonios, la verdad, llegaron a mostrarnos cómo se podía vivir, que sí se podía. Esos matrimonios nos ayudaron trayéndonos esperanza, de decir: ok, nosotros ya tenemos 20 años de matrimonio, también pasamos lo que ustedes pasaron, sí se puede. Y sí se puede en el momento en el que ustedes entreguen su vida a Dios y dejan que Él sea el centro de su relación. Y yo me acuerdo que
llegábamos a esas comunidades de matrimonios y muchas veces llegábamos enojados. Hasta nos peleamos antes de entrar ya Sí, al grupo. enojados llegábamos. Pero yo me acuerdo que una de la líder que estaba encargada de matrimonios, una vez nos dijo, aunque se peleen aquí afuera, en el carro, que digan ya, o sea, ya no aguanto más, entren, no importa que entren enojados, no importa que no se hablen, no importa que nada, entren. Claudia, y si fueron varias veces que entramos así como que acabábamos de darnos un agarre ahí en el carro, ¿no? Sí, y yo me acuerdo que pues decía, pues vamos a entrar porque nos dijeron que aunque estuviéramos enojados entráramos, sí, y entrábamos. Y después de que salíamos de ese lugar, salíamos con esperanza, salíamos con ilusión, salíamos con expectativa de que Dios iba a transformarnos y que no era fácil. Obviamente no era fácil porque a pesar de que habíamos experimentado muy poco tiempo de casados, sí nos habíamos lastimado mucho. Entonces Dios necesitaba restaurar nuestra relación, pero también restaurar nuestro pasado. Cada uno de nosotros traíamos como dicen, ¿no? Traíamos una mochilita cargando con muchísimas cosas, con faltantes, con necesidades, con, no sé, con muchas cosas que necesitábamos entregarle a Dios. Y fue a través de este tiempo donde nosotros pudimos experimentar ese abrazo de Dios a través de esas comunidades. La realidad es que empezamos en esos matrimonios a aprender de qué manera solucionábamos conflictos, de qué manera nos comunicábamos, cuál era la manera de amarnos, cuál era el lenguaje de amor de mi pareja, cuál era el mío, cuáles eran aquellas cosas que no nos podíamos decir y muchísimas cosas, ¿no? Que aprendimos, que nos llevó paso a paso a ir cambiando cosas en nosotros. Y es ahí donde experimentamos, ¿no? Todo esto que estuvimos, este proceso, lo podemos ver desde la separación y luego ahora ya tener a nuestro hijo. Y yo creo que para mí, en lo personal, fue algo que me motivó, no solamente ir al grupo por cumplir en el grupo, sino porque yo quería obtener más, porque ahora tenía la responsabilidad de mi esposa y mi hijo. Y yo quería ser un padre que fuera un padre que podía ser de ejemplo para ellos. Entonces, claro que nunca voy a ser perfecto, pero que no se me haya quedado en mí de que no lo intenté, sino busqué, aunque como dice Claudia, hubo 2, 3 momentos donde hubo ese agarre antes de entrar, pero teníamos la intención de ser unos padres preparados para poder enseñar a nuestro hijo que hay esperanza y que él pudiera ver a Dios en nosotros. ¿Cuál es el diseño, no? Así ¿Cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? Y obviamente fue una lucha, no fue fácil, no es de que llegas y empiezas y todo se está poniendo, todo se está arreglando y todo se está viendo bonito. La realidad es que es un proceso, pero entre más te expones a la palabra, mientras más nos exponíamos a quién era Dios y conocerlo, Dios nos iba transformando. Y fueron momentos pues muy bonitos. Fue un tiempo, la verdad, donde pudimos aprender de muchísimas parejas que han pasado por nuestra vida, que sembraron cosas en nosotros y que recuerdo que siempre nos decían, ay, es que están bien chiquitos, ay, que esto, y era como que nos tenían ahí mucha compasión, y obviamente ahora me puedo ver y digo, ay, sí es cierto, pues un matrimonio de 22, que tienen 22 años, 23, ay, pues están bien chiquitos, obviamente, pero en ese momento pues nosotros no comprendíamos el impacto que esas comunidades o esas pláticas de matrimonios estaban siendo de impacto para nosotros. No alcanzábamos a comprender el impacto
de no solamente esa plática de ese día, sino lo que iba a surgir en el transcurso de los años, del tiempo, y no solamente en nosotros, sino también en nuestros hijos y en las generaciones. Y eso es algo muy importante, porque muchos de los matrimonios pueden decir, ay, o sea, ¿ya para qué? O sabes que ya tengo demasiadas situaciones, no, ya no lo quiero intentar, o mis hijos están chiquitos, ¿qué más da? No se dan cuenta. Pero la realidad es que si empezamos a sembrar desde ya, vamos a empezar a ver el fruto. No rápido, porque no es así, las cosas no cambian del momento para otro, como decíamos en otros capítulos. Obviamente no es magia, es un proceso que Dios nos va llevando. Así es, Claudia, y podemos ver muchas veces matrimonios que están unidos simplemente por el hijo, para no dañarlo, o se acostumbran a vivir de una manera donde ya se ofenden, se lastiman o se guardan las cosas. Pero la realidad es que o sea, Dios tiene esperanza para cada matrimonio. Y si tú estás pasando por una situación así, o sea, es momento de entregarle tu vida a Cristo para que Él pueda venir a tu matrimonio y restaurarlo. Es la única manera, la realidad. Uh-huh. Y eso fue lo que pasó en nuestra vida. Nosotros nos preparamos para celebrar una boda, pero fue en ese momento en el que nosotros tuvimos que aprender a cómo construir un matrimonio, cómo construir nuestro matrimonio. Ya la fiesta, ya los invitados, la comida, ya todo había pasado, o sea, eso se terminó. Y ahora era lo que realmente importaba. ¿Cómo íbamos a empezar a construir nuestro matrimonio? Y fue ahí donde empezamos nosotros a experimentar esa construcción a través de estas pláticas y de decisiones que empezamos a tomar, decisiones pequeñas. Cambios pequeños que fueron del día a día, de momentos a momentos, decisiones, palabras, acciones. Y eso fue lo que nos ha ido y ahora recordamos, y esto pasó cuando teníamos 1 año. Y ahora podemos recordar, Claudia, ¿cuántos años tenemos ya? 24 años, uh-huh, donde hemos visto la gracia de Dios, ¿verdad? Cubrirnos a nosotros, cubrir a nuestros hijos, porque ahora ya no nomás es uno, ahora ya son 3 hijos que tenemos. Y la responsabilidad tan grande que tenemos de poder mostrarles a Cristo a ellos, ¿verdad? Uh-huh, sí, a casi 24 años de matrimonios, o sea, estamos en este momento y obviamente no queremos mostrarles aquí, decirles, ay, somos un matrimonio perfecto, no tenemos problemas, no tenemos desacuerdos, porque les mentiríamos. La realidad es que somos un matrimonio como cualquier matrimonio, ¿verdad? Con sus fallas, imperfecciones, pero estamos aprendiendo de qué manera solucionar aquellos desacuerdos que llegan del día a día. Porque obviamente los desacuerdos que tenemos ahorita no son los mismos desacuerdos con los que empezamos. Van creciendo, los desacuerdos van siendo nuevos, pero nuestra manera de enfrentarlos son diferentes, ya no son los mismos que antes. Y claro, obviamente en algunos nos equivocamos, ¿no? Pero ya tenemos la perspectiva de decir, estas decisiones malas que acabamos de tomar, la verdad no nos van a llevar a ningún lado más que seguir en el conflicto. ¿De qué manera lo vamos a solucionar? Y es ahí donde empezamos a caminar y a madurar, y como decimos, casi estamos a punto de cumplir 24 años de matrimonio y aquí seguimos aprendiendo. Así es, me gustó mucho una frase que apuntaste aquí que dice, nuestra relación no produjo un matrimonio perfecto, o sea, seguimos siendo imperfectos, ¿verdad? Pero produjo un matrimonio dispuesto a seguir aprendiendo. O sea, todas esas cosas que van a venir ataques a nuestro matrimonio, ahora vamos a usarlas como un aprendizaje. Nos van a hacer aprender de esa situación y poder crecer en esas áreas, ¿verdad? Así es. Y algo bien importante es decirles que es por eso que nació Núcleo, Matrimonio y Familia. De ahí nació.
Eso fue lo que nosotros nos impulsó a decir, hagámoslo. ¿Por qué? Porque obviamente este espacio es para hablar de esos temas, para hablar de la realidad de la vida de matrimonios, de las cosas en las que vamos bien, en las cosas que vamos mal, de qué manera nos comunicamos mejor, de qué manera enfrentamos situaciones con nuestros hijos, de qué manera enfrentamos cambios, ¿verdad? En las diferentes etapas de nuestro matrimonio. Y es por eso que nació Núcleo. Así es, Claudia, porque es muy importante que, qué bonito hubiera sido que todo esto lo pudiéramos ver aprendido cuando estábamos recién casados, ¿verdad? Sí. Pero es importante el poder buscar ayuda, el poder buscar consejo para poder aprender de todas estas situaciones que íbamos a enfrentar, que nadie nos dijo y las enfrentamos así, o sea, por eso llegamos hasta ahí y Dios nos sacó de ahí y ahora pues seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo. Sí, 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 obviamente no estamos aquí porque sabemos todas las respuestas, no estamos aquí porque decimos, ay, sí, ya todo lo superamos, obviamente no, pero estamos aquí porque estamos realmente luchando cada día para saber más de lo que Dios tiene para nosotros. Vienen nuevos retos, nuestros hijos siguen creciendo. O sea, como decía, alguien me decía una vez cuando estaban chiquitos mis hijos, es que los hijos son niños chiquitos, problemas chiquitos, hijos grandotes, problemas grandotes. Como matrimonios estamos enfrentando diferentes desafíos de acuerdo a nuestra edad, diferentes cosas que vienen a nuestro matrimonio, pero lo importante aquí es que hemos aprendido que necesitamos a Dios como el centro de nuestro matrimonio para poder enfrentar todos esos retos que llegan a nuestra vida. Así es, y me gusta mucho lo que dice aquí Claudia en Proverbios 24, 3 y 4, dice, con sabiduría se construye una casa y con inteligencia se ponen sus cimientos. Con conocimiento se llenan sus habitaciones. Y de eso trata, como dice este pasaje, o sea, un hogar no solamente se va a construir con sentimientos, ¿verdad? No se va a construir, ay, porque siento algo por ti. No, la realidad es que necesitamos sabiduría, como dice aquí, entendimiento y disposición de aprender. ¿De aprender qué? De aprender qué es lo que dice Dios acerca del matrimonio. Y fue lo que nosotros tuvimos que reconocer, que necesitábamos ser enseñados de qué manera Dios diseñó el matrimonio y de qué manera nos diseñó a cada uno y cuál es nuestro papel de cada uno de nosotros en el matrimonio. Y la verdad es que les volvemos a decir, no es fácil, pero vale toda la pena. No importa qué está pasando en tu matrimonio, no importa qué descompuesto lo puedas ver, vale la pena esforzarte por ser enseñado y empezar a vivir un matrimonio diferente. Así es, Claudia, pues estamos muy contentos de poder contarles nuestra historia, que pueda ser de ayuda para ustedes. Y como decía ahorita Claudia, si están pasando por alguna situación así, hay esperanza, o sea, no se den por vencidos. El hacer cambios, el tomar decisiones y sobre todo en poner a Dios en el centro de su matrimonio les va a ayudar a poder crecer, les va a ayudar a poder aprender a amar, a perdonar, a buscar ayuda, que es tan importante, pero siempre hay esperanza con Dios. Así es, y como dices, o sea, yo vuelvo a repetirlo, si están pasando por un momento difícil, no duden en buscar ayuda. Ahí va a estar como que la clave para la solución de sus conflictos. Y queremos darles muchas gracias por habernos acompañado hasta el día de hoy. Gracias por haber escuchado estas cuatro partes de lo que es nuestro testimonio como matrimonio. La verdad, esto
esta vida que hemos experimentado ha sido muy bonita, muy hermosa, pero la realidad es que no comenzó así. Fue un proceso en el que Dios intervino y fue solo así que Él pudo transformar nuestros corazones. Y aquí estamos. Así que si fue de bendición esto que escuchaste el día de hoy, pues te animamos a que lo compartas, con alguien, con un matrimonio, con una mujer, un hombre que tú sepas que está pasando por una situación difícil en su matrimonio y hay esperanza cuando ponen su fe en Dios, hay esperanza de ser restaurados. Así que te invitamos a que compartas y a que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.